fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor, esa promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor. Buenos días, queridos amigos de Matrimonios al Rescate. Estamos un sábado más con todos ustedes, aquí con el cariño de siempre, aquí en Radio La Voz de María. Buenos días. Les doy las bienvenidas, soy Max Meitzner. Buenos días, soy Geraldine Weber. Bienvenidos a Matrimonios al Rescate, aquí en Radio La Voz de María, en la 88.1 FM. Hoy vamos a hablar sobre la paz, el fin de la violencia y la buena convivencia en el matrimonio. Así es, y como también el Espíritu Santo influye en el matrimonio. Así que vamos a tener un lindo programa, no se lo pierdan, los invitamos a seguirnos. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestro amado Jesús quien ponga palabras de sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón y las podamos transmitir a través de las ondas radiales de la 88.1 FM. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra, en Mateo del 18 al 20, tú has dicho donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias y pedirte, Padre misericordioso, Creador de todo el universo, que tu compasión se derrame sobre el Ecuador, que sea tu misericordioso amor el que ponga fin a la violencia, al terrorismo, a todos los sucesos tristes que vive el Ecuador, y que podamos implorarte, Señor, que ampares al mundo, en especial al Ecuador, a sus habitantes, que nos apartes del espíritu de la destrucción, de la violencia, de las drogas, del sicariato, del robo, que reprendas todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús, que bendigas esta tierra santa que está consagrada al nombre de Jesús y María, y que, Señor, nos des un espíritu de mansedumbre, de amor y de dominio propio para que podamos sacar adelante a la tierra santa del Ecuador. Amén. Amén. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la influencia del Espíritu Santo en nosotros y en especial en el matrimonio. Y claro, es importante que nosotros lo invoquemos al Espíritu Santo para poder tener la ayuda de Él. Porque si no lo invocamos, si no pedimos, Él nos puede estar mirando y puede querer ayudarnos, pero no puede si no se lo pedimos. En Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice: cuando tenemos el Espíritu Santo, sentimos amor, gozo, paz. ¿Sí? El Espíritu Santo se denomina a menudo Santo Espíritu o Espíritu del Señor. En Gálatas 5, 22, 23 enseña que el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo y la paz. La longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Fíjense ustedes, todas estas virtudes que tenemos y que Dios nos las ha dado, se manifiestan con el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que nosotros siempre estemos con Él y lo invoquemos. Por eso cuando estamos en situaciones, no solamente en situaciones difíciles, sino siempre que podamos, debemos invocarlo para que Él nos acompañe, nos ayude a seguir adelante con los problemas y sobre todo nos proteja
de cualquier maldad, de cualquier vicisitud, de cualquier problema. Así que bueno, los invitamos nosotros siempre a mantenerse cerca del Espíritu Santo, invocarlo en todo momento. Bueno, es que si nosotros queremos vivir una vida de generosidad, de amplitud de ideas, de vida correcta, la palabra de Dios en el libro de Gálatas 5, del 22 al 23, nos invita a vivir en presencia del Espíritu Santo. Si queremos que nuestro corazón dé frutos de amor, de gozo, de paz, la presencia del Espíritu Santo del Señor nos enseña que ese es el fruto de Él: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy tan importante, queridos hermanos, tener templanza en tiempos violentos, tiempos donde se está destruyendo nuestro planeta, nuestras familias. Es momento de levantar nuestras casas en fe, en trabajar en el matrimonio, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es momento de rescatar nuestros matrimonios para gloria de Dios. Así es. Tenemos nosotros, como decíamos, pues que mantenernos siempre con el Espíritu Santo, especialmente en estos momentos de dificultad, donde vemos que definitivamente se acerca ya los últimos días, porque hemos visto tremendamente cómo la violencia se ha disparado, ¿verdad? No solamente aquí en Guayaquil, sino a nivel mundial, ¿no? Vemos también a nivel internacional cómo las guerras se avecinan, especialmente entre nuestros amigos rusos y los ucranianos también. Esa falta de entendimiento que hay y que el orgullo a veces no permite llegar a un entendimiento, y claro, entonces se dan ese tipo de incidentes que ya llevan a sacrificar vidas, ¿verdad?, a través de una guerra. Y obviamente cuando hay una guerra, también la gente se solidariza con el pueblo agredido, en este caso es Ucrania, y obviamente pues el mundo ha tomado ese giro para apoyar a Ucrania frente a esta invasión que ha hecho Rusia. Y esto pues puede desatarse también en un conflicto bélico mucho mayor, ya con armas nucleares, como es la amenaza que ya Rusia está poniendo. Y eso sería terrible para nuestro mundo, porque sabemos que las bombas nucleares pues son muy dañinas y además que dejan un nivel de radiación en la Tierra que afecta especialmente a la humanidad. No solamente a los animales, también a los vegetales, es decir, es una cosa terrible, ¿no? Así que esperemos que no lleguemos a esas instancias, pues, porque realmente lo que queremos es paz, seguridad, ¿verdad? Y para eso, pues, siempre es bueno que nos mantengamos con el Espíritu Santo, ¿no? Presentes, para que justamente podamos evadir cualquier tipo de problemas de este tipo. Amén. Yo quería compartir con ustedes el libro de Mateo 24, que dice: señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado, que nadie os engañe, les advirtió Jesús. 1. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos falsos profetas. 2. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. 7. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe,
Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y vendrá el fin. Hermanos queridos, el escenario muestra 10 señales del fin del mundo. El primero, falsos maestros, falsos cristos. Habla de que lograrán engañar a muchos, pero es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo lo verá y será algo repentino. El segundo punto que hay que analizar también habla de guerras y amenazas de guerra. Y ya lo estamos viendo una guerra inconciliable entre Ucrania y Rusia. Y hay muchas guerras, más será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Hay guerras en todas partes. Ahora se está también hablando de hambre y terremotos que se extenderán por todas partes. El hambre, las guerras, el aumento de desastres naturales, el maltrato de la naturaleza. Y aquí este punto me parece un poco preocupante: la persecución y odio a los cristianos. Y muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús y serán odiados, y aumentará el odio contra la iglesia y será más visible en todas las esferas de la sociedad. Habla de que se enfriará la fe. Muchos abandonarán la fe. Habrá personas que no soportarán el rechazo, el odio entre ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas. El odio será cada vez más evidente. Falsos profetas que engañarán al mundo. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente y muchos aceptarán y las seguirán. 8. Gran maldad. Acciones malignas e injustas que se extienden alrededor del mundo. Vemos cómo descabezan, cómo matan, sicariato, asaltos, ponen explosivos en la vida de gente y no tienen ningún tipo de remordimiento de causar daño, un daño sin precedentes en la historia del Ecuador y el mundo. Y poco amor. Este versículo habla de que el amor en los corazones se endurecerá, disminuirá el amor y la ayuda y el deseo de ayudar a los demás. Pero aquí hay una buena noticia: la expansión del evangelio por todo el mundo. Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo, y entonces vendrá el fin. Y dice el libro de Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y todo el mundo verá cuando Cristo regrese victorioso a juzgar a su iglesia. Porque el mismo Señor descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Esto está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Nadie sabe la fecha exacta, solo Dios lo sabe. Así que preparémonos. Amén. Amén. ¿Cómo nos vamos a preparar? Es sencillo. Primero, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que como no sabemos cuál va a ser el día del Señor, sabemos que estamos viviendo el juicio del Señor, que todas las señales están: ha aumentado la violencia, los terremotos, el hambre, la expansión del evangelio por todo el mundo tendrá que venir, poco amor, falsos profetas, hablamos de traición y odio, persecución a los cristianos, muchos abandonarán la fe. Entonces es momento de, como dice el libro de Juan, 1 de Juan, del 1 al 9, confesar nuestros pecados, tener nuestra cuenta con Dios limpia, en blanco, porque Él es justo y fiel y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, y podremos ser invitados a participar del reino de Dios.
Cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no tenemos nada que temer. Sabemos que estamos a salvo en sus brazos fuertes y amorosos, que nuestro Padre vela por nosotros. A más de confesarnos, hay que vivir una vida de rectitud y de cambio, porque cometer el mismo error esperando resultados diferentes, ya lo dijo el filósofo Einstein, es locura. Queremos que el Espíritu de Dios habite en nuestro corazón y prepararnos para la segunda venida de nuestro amado Jesús, que no sabemos cuándo ni dónde, pero sabemos que estamos en el tiempo final. Les repito, ¿quieres que te repita, mi amor, cuáles son los signos de que hay que estar alerta? Claro, sí, bueno. Ok. Yo antes quería también citarles un versículo de 2 Corintios 3, versículo 17, que dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, este versículo me parece muy interesante porque a veces nosotros ahora, ¿qué es lo que estamos siendo objeto de confinarnos nosotros mismos? Porque nos da incluso temor. Hoy día veníamos en el carro nosotros diciendo, bueno, es que ahora casi que da miedo hasta salir. Y claro, con toda esta delincuencia galopante, la gente ya no quiere ni siquiera salir de las casas, ¿no? Porque tiene temor a ser abordado, a ser robado, a ser asaltado o incluso pues ser víctima de una bala por ahí perdida, ¿no? Entonces, esto hace que uno realmente como que se encierre, ¿no? Y el encierro todos sabemos que es como una especie de cárcel, ¿no? Porque ahora pues los justos y los buenos vivimos prácticamente tras las rejas y los delincuentes pues están libres, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí esa libertad que todos queremos, esa paz interior que todos anhelamos, está justamente con el Señor, con el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. Por eso la Trinidad, ¿no? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese Espíritu del Señor. Entonces en 2 Corintios 3, versículo 17, por eso nos dice, ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si nosotros estamos con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Señor, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Libertad, paz, amor, ¿no? Bondad y todas las demás virtudes que decíamos hace un momento que trae el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa cosa fabulosa que nos ha dado, ese instrumento que Dios nos ha dado para justamente sentirnos bien, sentirnos con esa alegría, con esa paz interior que necesitamos tanto. Y entonces, claro, es importante que nosotros invoquemos al Espíritu Santo para poder salir adelante con cualquier problema de la vida que tengamos, ¿no? Cualquier vicisitud que tengamos, es importante que nosotros llamemos al Espíritu Santo para poder tener esa libertad, esa paz interior. También en Romanos 15, versículo 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes, que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hoy en este programa le hemos dedicado a la invocación del Espíritu Santo, porque claro, nosotros siempre rezamos, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, ¿verdad? Y obviamente invocamos a Dios, pero el Espíritu Santo es ese don que Dios nos ha dado también para poder nosotros estar en contacto justamente con Dios, porque Dios es el Espíritu, es Espíritu Santo. Entonces, si nosotros invocamos al Espíritu Santo, es esa conexión que tenemos con Dios y con ese amor, con esa paz, con esa esperanza y el poder
nos da el Espíritu Santo. Así que por eso es importantísimo que nosotros siempre invoquemos también la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros siempre al iniciar el programa, ustedes habrán notado que nosotros invocamos al Espíritu Santo, inclusive 3 veces, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, que esta es una introducción, una oración del grupo mariano, ¿verdad? De Lazos de Amor Marianos, y que nosotros la cogimos porque nos parece una oración tan linda para invocar al Espíritu Santo. Y siempre en momentos de dificultad, cuando hemos tenido ese temor, esa angustia tal vez de sentirnos en peligro, nosotros rezamos esta pequeña oración. Así es. Y nos devuelve esa paz, ¿no? Nos vuelve esa esperanza, esa paz interior que tanto uno necesita en ese momento y nos retoma el pensamiento. Amén, 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 amén. Seguimos compartiendo las señales de la segunda venida de nuestro amado Jesús. El regreso de Jesús será glorioso, será un día de gran alegría para todos los que amamos a Jesús, porque iremos con Él al cielo, pero también será un día de justicia para los que lo han rechazado. La tierra será deshecha y todo el pecado será destruido. Jesús hará todas las cosas nuevas. Nadie sabe cuándo Jesús regresará. Lo cierto es que puede suceder en cualquier momento. Así es. Y estamos viendo las señales de los tiempos que menciona la palabra de Dios: guerras, desastres naturales, falsos profetas, se enfriará el amor de muchos, pero también inseguridad. O sea, cuando hayan rumores de paz y seguridad, pues dice la Biblia que son esos avisos. Que cuando ¿no? digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Mira tú, ¿Sí? Ahí está. Cuando tú escuches que digan paz y seguridad, y son los tiempos, todos gira en torno a la paz y la seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Estamos viendo los grandes desastres. Y no escaparán. Esos aluviones, esas lluvias intensas, ¿no? Que crean deslaves, accidentes, crean una serie de inundaciones, ¿no? Fíjense ustedes, son dolores de parto, ¿no? Tremendos, tremendos. Y para las que hemos tenido hijos, un dolor de parto es uno de los dolores más fuertes que yo en mi vida he podido sentir. Y eso es lo que estamos sintiendo ahora, ¿no? Dolores fuertes. Así es. Bueno, para los hombres un dolor de vesícula. Puede ser también. Así es. En todo caso, en Efesios 3, versículos 16 y 17, también habla del amor, de la fe, ¿verdad? Y dice: le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fíjense ustedes, en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Es decir, fíjense ustedes que el Espíritu Santo es justamente esa gloria, esa riqueza, esa fortaleza que Dios nos entrega para que nos fortalezca internamente en nuestro íntimo ser, en nuestro ser interior, en nuestra alma, ¿no? Que es nuestro espíritu también. Porque la fe de Cristo, ¿verdad?, habita en nuestro corazón una vez que ingresa ese Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, claro, se cimienta el amor, la bondad, la generosidad, ¿verdad?, la fe, sobre todo la fe. Entonces, con la fe, nosotros, la fe en Cristo, nuestro Señor, nos lleva siempre adelante en cualquier problema. Y eso es lo más importante también en el matrimonio, porque cuando tenemos problemas siempre, no hay matrimonio que no tenga problemas. El tema aquí es cómo sobrellevar los problemas, cómo llegar a un entendimiento
cómo entendernos entre dos personas diferentes que somos y cómo sobrellevar la pareja. Es decir, en este caso tenemos que, con amor, con bondad, con fe, con alegría, con generosidad, con cariño, llevar las discusiones a buen término, a buen puerto, como dicen, ¿no? Un buen capitán de navío pues siempre lleva a su barco a buen puerto. Y entonces, a pesar de las tormentas o ciclones o lo que tenga en el camino hasta llegar, pues la pericia como él maneja el barco es como realmente va a salir adelante y va a llegar a buen término al final. Entonces, cuando nosotros no sepamos qué hacer o tengamos dudas, invoquemos al Espíritu Santo, justamente ese Espíritu Santo que nos va a abrir los ojos y nos va a abrir el entendimiento hacia el amor, nos va a brindar esa fe que tanto necesitamos y sobre todas las cosas nos va a llenar de la fe de Cristo. Amén. Es que la fe es la base del cristiano. Queremos vivir una vida de contemplación, de gozo, de buena relación en el matrimonio. Invitemos al Espíritu de Dios a que sea parte de nuestra relación, porque el Espíritu de Dios es parte y templo de los que tienen la gracia santificadora del cielo, ¿verdad? Amén. Sí, claro que sí. En 1 Corintios 6, versículos 19 al 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es decir, cuando Dios sopló y nos hizo vida, ¿verdad? Fue con el Espíritu, ese Espíritu Santo que Dios nos sopla, ese Espíritu de vida que nos dio para vivir esa paz interior que tenemos. Y entonces, claro, dice, por eso dice este versículo, 1 Corintios 6, versículos 19 al 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este cuerpo que tenemos, que Dios nos ha entregado, no es para simplemente vivirlo, ¿no? Tenemos que cuidarlo porque es nuestro templo, ¿no? Y tenemos que respetarlo también, ¿no? Es decir, ahí viene también la buena alimentación, cuidarnos en la salud, ¿verdad? Con el deporte, ¿no? Y asimismo cuidarnos con el espíritu, porque este templo está básicamente viviendo es ese Espíritu Santo. También podemos desterrarlo, ¿verdad? A través del pecado, y realmente es lo más penoso, porque nuestro cuerpo sin el Espíritu Santo pues está vacío y puede ser presa fácil también de los espíritus malos, que es Satanás en este caso, o el diablo. Entonces, si nosotros damos cabida a ese espíritu malo, también podemos entonces tener una vida por el camino del pecado. Y eso va a ser terrible, porque no solamente que vamos a sacrificar este templo que Dios nos dio con malas actitudes, con pecados, ¿verdad?, capitales y veniales también, y nos vamos a llenar el cuerpo de mucha perdición y una muerte espiritual especialmente. Dice, ustedes no son sus propios dueños, ¿no? Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Fíjense ustedes, aquí lo dice en 1 Corintios 6, versículo 20, dice, ustedes no son sus propios dueños. Por ahí escuchamos a veces que dice, es mi cuerpo, es mi vida, ¿no? Yo hago lo que quiera con mi cuerpo porque yo puedo decidir, incluso pues para aquellas mujeres que a veces quieren abortar y dicen, no, nadie me puede prohibir, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera y me saco mi hijo, ¿no? No, señor, aquí está clarísimo, 1 Corintios 6, versículo 20, dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Y qué es la manera de honrar a Dios? Bueno, pues obviamente primero
ni siquiera tatuarse, ¿no? Porque obviamente cuando uno honra algo, es como cuando uno alquila una casa, ¿no? Al dueño pues no le gusta que uno la esté pintorrajeando, rayando las paredes y haciendo lo que sea, no. Él va a cuidar de que la casa la entreguemos tal cual como la recibimos, o mejor incluso, limpia, aseada, ¿no? Así mismo es nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarnos y no tampoco excedernos en las comidas o en la gula, ¿verdad? En los pecados especialmente. Entonces, es una forma de honrar a nuestro cuerpo y a nuestro Dios. Honrar a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y eso es lo que estos versículos de 1 Corintios 6, tanto el 19 como el 20, nos lo explican tan claramente, ¿no? Entonces dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo habita en nosotros, es más fácil que también podamos mantener el cuerpo sano, mantener el cuerpo alegre, con bondad, irradiar esa alegría, esa fe de Cristo hacia los demás y hasta nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia en general, ¿verdad? Pero si nosotros ese templo lo dejamos abandonado, no rezamos, no estamos cerca del Espíritu Santo, sino que más bien pecamos, somos pecadores, y entonces, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Que vamos a deteriorarnos. Incluso pues el deterioro no solamente es físico, sino también espiritual. Por eso es que tenemos que honrar también con nuestro cuerpo a Dios. Amén, es que todas las cosas que nos suceden en la vida nos vienen para bien. Sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Es importante que estemos en el plan de Dios, porque aquí hay dos finales, la eternidad del infierno o la eternidad en la gloria junto a Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios hay que saber que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo y que al ser comprados nuestra vida tiene que cambiar, somos criaturas nuevas, con nuestro cuerpo estamos llamados a honrar, con nuestra mente a modificar una forma de pecado, de muerte espiritual y vivir una forma de agrado a Dios. Con nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras palabras, comprobar cuál es el plan de Dios aquí en la tierra, que es bueno, que es perfecto, que es agradable, que no es un plan de perdición, que no es un plan de dolor, de sufrimiento, que a pesar que los tiempos son malos, Dios tiene un plan para todo creyente, en cada circunstancia, porque es parte de su destino y todo sirve para bien. Yo recuerdo que en los días más oscuros de mi vida, que sufría muchísimo porque vivía en pecado, porque no lo había recibido a nuestro amado Jesús en mi corazón, porque me creía dueña de la razón y fue en el fondo, en el dolor, que tuve que levantarme, que tuve que pedirle a Dios y me di cuenta que esas circunstancias dolorosas me llevaron a tener fe. Me llevaron a doblar rodillas, a creer, a buscar más de Dios y la obra que Él ha empezado en mí la sigue perfeccionando porque soy pecadora en proceso de encontrarme con nuestro amado Creador, de lograr ser parte de ese plan que tú y Max y todos está siendo perfeccionado porque todas las cosas que nos están pasando obran para nuestro bien y hay que vivir en la misericordia, en el plan de Dios y en su voluntad. Que es difícil, pero cuando hay amor, cuando hay voluntad, cuando hay ganas de agradar al Señor, podemos. Es por eso que Max ha hablado en el programa de hoy de vivir en el Espíritu. No, de invocar al Espíritu Santo. O sea, para los matrimonios es importantísimo esto y muchas veces no lo sabemos, ¿no? O nadie nos lo ha dicho así tan realmente, directamente, ¿no? Que el Espíritu Santo es nuestro Salvador también, o sea, es nuestro salvavidas en los momentos de dificultad. Y no solamente en los momentos de dificultad, sino también para ahondar más en nuestra fe con Cristo. En Gálatas 5, versículos 22 al 23, dice: en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, es alegría, es paz, es paciencia,
es amabilidad, es bondad, es fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Fíjense ustedes, no hay ley que condene estas cosas. Entonces, si nosotros nos mantenemos con el Espíritu Santo en nuestro templo, en nuestro cuerpo, ya hemos visto también que dice pues en 1 Corintios que el cuerpo nuestro es un templo de Dios, que no nos corresponde a nosotros, que no es nuestra propiedad, sino que es de Dios, y que debemos honrarlo, con este cuerpo a Dios. Entonces, si nosotros lo mantenemos con el Espíritu Santo en nuestro interior, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, que es lo que también muchas parejas se dañan por la falta de fidelidad. Humildad y dominio propio. Y dominio propio es algo importantísimo para poder vencer el pecado, para poder vencer la tentación, porque si nosotros no tenemos dominio propio, perdemos nuestra calma y fácilmente caemos con ira, ¿verdad? Caemos con esa venganza, ese deseo de venganza, caemos con la falta de generosidad, con mezquindad, ¿verdad? Con el orgullo, ¿verdad? Son pecados fatales para una pareja. Y claro, cuando peleamos o nos sentimos ofendidos, a veces incluso nos cuesta pedir perdón. Esa falta de perdón viene porque el orgullo no nos deja, no aflojamos y vivimos con esa ira interna que va, esa amargura que nos va haciendo una tremenda telaraña en el corazón y nos va inclusive afectando la salud, nos va afectando al cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos deshonrado con nuestro cuerpo a Dios. Y entonces, claro, si no invocamos al Espíritu Santo, como decimos, entonces no vamos a tener todas estas bondades que Dios nos da, ¿verdad? Que es la paciencia, la paz, la alegría, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Pero hagamos un paréntesis un segundo. Primera de Corintios es lo que estamos analizando, Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, cómo vivir en el Espíritu de Dios, porque esto es fruto que da de una convivencia con el Espíritu de Dios. Claro. Recuerda que nuestra naturaleza exacta, querido hermano que nos escuchas, es una naturaleza pecaminosa. Estamos inclinados hacia el pecado de la concupiscencia, y eso que pasa se llama las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La maledicencia, los gritos, los pleitos, la violencia, lo que vemos actualmente en el mundo. Claro. Pero cuando uno vive en el Espíritu, uno da frutos, y la vida en el Espíritu es una vida difícil, pero es una vida de amor, es una vida de alegría, es una vida de paz. ¿Qué es lo contrario a la alegría? La ira, la mentira, cuando uno está amargado, resentido. Entonces esa persona vive en las obras de la carne. Cuando una persona logra la paz, vive en el Espíritu. ¿Y quién da ese Espíritu? Lo da nuestro amado Jesús. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. La paz que el mundo no conoce, una paz que trasciende la adversidad, que trasciende los problemas. La paciencia, que es la obra de la carne, la impaciencia, la irritabilidad, el desánimo, el querer botar la toalla rápido, la falta de fe, la amabilidad es fruto del Espíritu, las personas amables, bondadosas, fieles, humildes. Mira, lo contrario de la humildad es la arrogancia, la soberbia. Una persona con un corazón humilde se despoja de la arrogancia, de la soberbia, de la mentira, del egoísmo. Porque fíjate que en el matrimonio lo que más daña el egoísmo, lo que más daña la relación, es el egoísmo, es el secreto. Es cuando tienes una relación de infidelidad, cuando eres mentiroso con lo que ganas, o escondes la plata, o escondes tus cosas y no has comprendido que en el amor se comparte. Y que la humildad para aceptar que uno tiene un defecto, para cambiar, viene de Dios. ¿No? La envidia el dominio viene. propio. ¿Qué es el dominio propio? Cuando uno
se para frente a sus pecados, los rechaza y puede resistir fuerte y firmemente porque tiene la obra y la gracia de Dios. Amén. Y no hay ley que condene estas maravillosas obras que son del espíritu de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad. Y entonces esto en el matrimonio es necesario cultivar. Por supuesto. Y es que, claro, a veces también la envidia te carcome, ¿no? O sea, sentirte abusado, sentirte que te están viendo a veces la cara, o decir, bueno, yo estoy colaborando más que otros. Esa falta de entrega con amor, porque cuando tú haces las cosas por interés, haces las cosas por esperar algo a cambio, entonces siempre te va a llegar ese deseo de querer recibir algo a cambio de lo que estás entregando. En cambio, si lo haces con amor, con humildad, con esa fidelidad, no esperas nada a cambio, simplemente entregas las cosas. Qué lindo lo das. que dices, mi amor, qué bonito es poder compartir Amén. estos mensajes tan bonitos cuando uno aprende a despojarse de toda mentira, de sentimientos de envidia, de maldad, ¿no? Cuando en el matrimonio uno ha comprendido que es dejar las máscaras a un lado, que el matrimonio es un camino de decisión, que el amor es una decisión, y si queremos que el matrimonio funcione, hermanos, hay que aprender a dialogar. Como dice Max, hay que dejar la envidia a un lado y hay que caminar en el camino de la verdad. Un matrimonio construido de mentiras, de envidia, de celos, de odio, no funciona. Porque ¿sabes qué? Porque andas en el camino de la mentira. Y la mentira tiene patitas cortas. Siempre te lleva a un mal final porque tienes que sostenerla con otra. Y cuando uno quiere que el amor florezca, que haya alegría, que haya paz, que haya paciencia, hay que andar en la verdad. Porque mira, hermano querido, el tiempo es corto, limitado. Hablamos de las señales del fin del mundo, hablamos de los falsos profetas, y cada uno en su casa, en su iglesia doméstica, es un profeta de la verdad. No esperes que tu matrimonio funcione si tú andas con la mentira, escondiendo tus cositas, con tus egoísmos, con la infidelidad, con tus jueguitos en el internet. Eso no va a rescatar tu matrimonio. Lo que va a rescatar tu matrimonio es el diálogo, es el perdón, es la sinceridad, es el compromiso de construir una relación fuerte y sólida, sabiendo que es templo del Espíritu de Dios, y que en el Espíritu de Dios aquí nosotros no damos recetas, buscamos y pedimos de rodillas que Dios habite en nuestro corazón, que nos despoje de todos estos sentimientos que como seres humanos vulnerables, pecadores tenemos, y le pedimos: Señor, en el nombre de Jesús, libéranos del espíritu del mal, libéranos de la envidia, libéranos del egoísmo, de la falta de diálogo. Señor, bendice nuestro matrimonio, libéranos de la soberbia. Mira cuánta gente por un espíritu de soberbia pierde el matrimonio, pierde el trabajo, porque no pueden aceptar que están equivocados, que cometen errores, que son mentirosos. Amén. Y la mentira, como les digo, hermanos, tiene patitas cortas y no conviene. Por eso, aunque nos cueste, aunque no nos guste, aunque sea más fácil querer agradar a los demás, opongámonos y seamos resistencia al mundo y digamos la verdad. Aunque no nos guste, aunque nos moleste, aunque nos cree inconvenientes, vamos a rescatar nuestro matrimonio con valentía. Por eso la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque hay que esforzarse para decir la verdad. Porque hay que ser valiente para decir: ¿sabes qué? Yo miento, me equivoco, veo pornografía, soy infiel. Hay que ser valientes para cambiar, para aceptarlo al Espíritu de Dios, que es el que te produce el cambio. Porque el cambio no viene porque tú hablas bonito, o porque te sientas, o tienes muchos amigos, o mucho dinero. El cambio viene porque Dios habita en ti. Y Dios habita en ti cuando dejas de mentir, cuando dejas de pecar, cuando dejas de engañar y te conviertes y eres una persona que anda en la verdad, en el camino del Señor Jesús. Cambias un hábito de lujuria, de drogas, de alcohol, de querer poseer demasiado, robar, etcétera. Cada uno conoce cuál es su defecto, cuál es su aguijón que tiene que pedirle al Señor que le elimine, y confiar que Dios te va a cambiar, que va a eliminar ese aguijón. Así como a Pablo, que lo bofeteaba 3 veces y que le dijo: no te lo voy a eliminar, bástate con mi fuerza, con mi poder, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Porque cuando débil eres, fuerte eres en Cristo, que te fortalece. Porque no estás solo, porque no tienes que batallar de espaldas a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo sigo este camino, no tengo nada que temer. Amén. Amén. Y por eso en 1 Juan 4, versículo 13 dice: ¿y cómo sabemos que permanecemos en Él? Es decir,
y que Él permanece en nosotros. Es decir, Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos? Muy fácil. Dice, porque nos ha dado de su Espíritu, del Espíritu Santo. Es decir, nos ha dado de su Espíritu, ¿no? Y el Espíritu Santo. Porque iniciando el programa decíamos pues que el Espíritu es Dios y Dios es el Espíritu. Entonces, aquí en 1 Juan 4, pues versículo 13, justamente Juan nos dice, ¿y cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Es decir, si no tenemos el Espíritu, no tenemos a Dios. Así de sencillo. Entonces, por eso, cuando nosotros perdemos el Espíritu Santo, realmente comenzamos a pecar, comenzamos a sentirnos débiles, comenzamos a sentir esa angustia, a sentirnos que nos falta esa paz interior, nos da ansiedad, comenzamos a sentirnos mal, nos sentimos, incluso nos deprimimos, ¿verdad? Y cualquier problema, por más pequeño que sea, lo agrandamos, lo hacemos muy grande, nos hacemos pesimistas. Y todos estos problemas pueden ser solucionados con tan sencillo, forma tan sencilla que invocando al Espíritu Santo. Porque cuando tenemos entonces ese Espíritu de Dios dentro, pues todo lo demás ya viene por añadidura. Pero yo quiero compartirles, hermanos, que la vida es un proceso y que estamos aquí en un proceso de aprendizaje y que es el dolor, que es el sufrimiento el que nos lleva a invocar el Espíritu de Dios, a darnos cuenta de que el Señor nos usa para su obra, que es buena, perfecta y agradable, y que sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros porque sentimos el Espíritu de Dios dado por el Señor, que cuando tú no podías levantarte de aquella atadura, llámese alcoholismo, drogadicción, pornografía, falta de dominio propio, robabas, mentías, etcétera, llegó a tu vida una fuerza sobrenatural que un día te levantaste y cambiaste y decidiste no volver a pecar y el Señor te ayudó día a día. Ese es el Espíritu de Dios, es esa fuerza sobrenatural que habita en ti, que permanece en ti, pero como toda gracia santificadora, cuando uno peca, pierde la gracia santificadora que se manifiesta en el Espíritu. Y entonces, ¿por qué uno tiene que vivir una vida de agrado a Dios? Una vida que va en el camino de la verdad, porque sin Él estamos condenados a vivir en el pecado, y el pecado es una esclavitud. El que ha estado en las drogas, en el alcoholismo y no podía salir, lo sabe. El que ha estado atado a una pornografía, a la codicia del dinero, a la gula, a la comida y que no dejaba de comer, o a la bulimia y vomitaba después de comer, o a la anorexia y no comía nada. Estas son enfermedades y quebrantos del alma. A la soberbia. Tú sabes que ese era el pecado del demonio, del maligno, la soberbia. Claro. Porque él quería ser como Dios y quería ser amado y era adorado. El ángel más lindo. Y lo tentó a nuestro amado Jesús y le dice: todo lo que tú ves aquí yo te lo voy a dar, si te rindes y te postras ante mí. Y el Señor le dijo que no. Y después le dijo, cuando lo vio con hambre, está escrito, solamente a Dios le rinderé mi amor y mi culto. Amén. Y bueno, entonces ser parte de este plan bueno, perfecto y agradable es la misión que tenemos en la tierra. Vivir en el Espíritu de Dios es lo que nosotros como cristianos anhelamos. Y es por eso la búsqueda en el matrimonio, de ser un matrimonio que no caiga en el pecado, que busque el diálogo, que se perdone constantemente, porque 70 veces 7 dice la palabra de Dios que nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, pero hay que dialogar, hay que perdonar. Y ahí también, cuando uno realmente no perdona, ¿verdad? Estás expulsando de tu cuerpo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede permanecer en un templo con pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando tenemos falta de perdón, ¿verdad? Cuando no podemos perdonar por orgullo, por ira, por cualquier motivo de estos que, como dice mi esposa, ya nos ha tomado la tentación y el diablo nos tiene en sus manos, sometido, entonces no da cabida al Espíritu Santo. Pero Dios es grande y nos hizo de tal forma de que nosotros
podamos vencer cualquier tipo de tentación con simple evocación del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que nosotros sepamos que el Espíritu Santo siempre habite en nosotros. Eso está en 1 Corintios 3, versículo 16. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en ustedes? Esa es la gran noticia. Es decir, no tenemos que hacer mucho más que mantenernos en gracia del Señor, mantenernos con el perdón, mantenernos con esa humildad, con esa fe en Cristo, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y con el Espíritu Santo dentro estamos prácticamente salvos, porque estamos esperando la nueva venida de nuestro Señor Jesucristo y esa vida eterna que nos tiene preparados para todos nosotros. Así que, hermanos míos, en este programa hemos revisado el poder, la gloria y la fortaleza que el Espíritu Santo nos da al matrimonio en especial. Ese sacramento que no es para todos, pero para los que estamos casados, pues es algo maravilloso y es una bendición de Dios que tenemos que sacarla y llevarla siempre adelante, porque ya nos comprometimos y nos comprometimos delante de Dios a llevar este matrimonio. Amén. Entonces, y yo quería recordarles lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 42:11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto está en el libro de Isaías 40:31, porque los que confiamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas, volaremos como águilas, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Bendito sea la palabra de Dios, y confiemos en el Señor para renovar nuestras fuerzas, volar como águilas, correr y no fatigarnos y caminar sin cansarnos, porque la palabra de Dios es la promesa para tu alma, para tu vida, para tu mente. Acéptala, recéptala. Amén. Porque hay muchas cosas que uno acepta y no tiene que aceptar del mundo. No aceptes la maldad, no aceptes la violencia, acepta todo lo bueno que el Señor te da, porque Él te protege de todo mal, protege tu vida, protege a tu familia. Él te cuida en tu hogar, a tu salida y a tu entrada desde ahora y para siempre. Y esas promesas, amigos y hermanos de Radio La Voz de María, están en la Biblia. Amén. Así que dice Mateo 11:26, para todos los que estén cansados, agobiados, asustados, angustiados y con ansiedad, dice la palabra de Dios: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. 11:1 Hebreos, tú espera en fe, tú ora con fervor, que aquel milagro que tú estás esperando en tu vida, ese trabajo, esa beca, entrar a esa universidad, llegar a culminar una carrera, Dios te está escuchando y te va a dar ese milagro de amor, porque dice que la fe es la certeza y la garantía de lo que se espera, y la convicción y la certeza de lo que no se ve. No importa que no lo veas, tu milagro está por venir. En fe tienes que creerlo, porque esto es una promesa que está en Hebreos 11:1. Y dice 1 Corintios del 13 al 13. Ahora, me encanta porque estos son dones de Dios que Él ha puesto en nuestra alma, y siempre para Él el amor es el más fuerte. Y dice así la palabra de Dios, que es bonito. 1 Corintios 13:13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el
amor. Así es. Primera de Corintios 13:13, porque el amor lo puede todo, lo vence todo, lo perdona todo, lo acepta todo. Y el amor es el motor de nuestros matrimonios, Amén. de nuestras relaciones de familia, de nuestra misión en la sociedad, de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas, con todo nuestro poder, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el proceso: amar, amar y amar. Así es, y el Espíritu Santo es justamente amor. Así que si queremos amor en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, pues invoquemos al Espíritu Santo. Es nuestro salvavidas, es nuestra fortaleza, es nuestra gloria hacia el Señor. Y dice también la palabra de Dios para aquellos que siguen desanimados, angustiados, porque el mundo está violento. Dice así: cobren ánimo y ámense de valor y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Salmo 31 al 24 y Romanos 6 al 25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Así que no se desanimen, hermanos. Hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Esperemos en Dios, nuestra salvación. Dios nos escucha, nos bendice, nos acompaña en el matrimonio. Nos ha dejado el Espíritu dador de vida, Amén. el Espíritu Santo, Así para es. acompañarnos, para resguardarnos hasta la segunda venida de nuestro amado Jesús. Así que cada vez que sientas ansiedad, que sientas miedo, implora la presencia del Espíritu Santo, que algo más va a ser revelado. Tú vas a sentir protección, tú vas a sentir el amor de Dios, tú vas a sentir la esperanza de andar guiado por el Espíritu de la verdad. Amén, amén. Y en Gálatas 5, versículo 25 dice: si el Espíritu Santo nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu Santo. Amén, Es amén. decir, es dador de vida, el Espíritu Santo. Queremos pedirles a los hermanos que se han conectado a Radio La Voz de María que sean dadores también, generosos. Así es, sí, no solamente dadores de vida, sino también dadores de donantes, porque el Radio La Voz de María siempre necesita de todos ustedes para seguir 24/7 transmitiendo, haciendo estos programas, La Buena Nueva, ¿verdad? Llevando a sus casas esa paz, ese amor, esa alegría y esa fe que todos necesitamos. Así que no los desamparemos. Nuestra querida radio necesita de ustedes porque los tiempos también están difíciles. Y los Así tiempos que también han terminado, así que nos Así despedimos es. con mucho cariño. Soy Geraldine, me despido, hermanos, no hasta se el olviden próximo sábado. sus donaciones aquí en las cuentas que están circulando en la parte inferior del programa, y también pues pueden hacerlo en la radio o en la isla de El Albán Borja, que también tenemos una isla de Radio La Voz de María. Los invitamos entonces a colaborar para que nuestra querida radio siga adelante. Por mi parte, pues soy Max Meiser. Fue un placer siempre compartir estos micrófonos con mi esposa y los despedimos hasta el próximo sábado a esta misma hora, de 11 a 12 en Radio La Voz de María 88.1 FM y las redes sociales. Búsquennos en Radio La Voz de María o Matrimonios al Rescate. Soy Geraldine, me despido con Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hasta el próximo sábado. Dios bendiga al Ecuador. Amén, amén y amén. Gracias. Chao. La fortaleza es el amor. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp, Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van. La fortaleza es